se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que algún día cambie nuestra situación. Bastaron unos cuantos días de enero de 1994 para que los mexicanos descubriéramos que empezábamos a vivir en un país que no conocíamos. En ningún país, una acción como esta ha permitido avances sociales para los que menos tienen, ni tampoco progreso democrático. 1994 era año electoral y los partidos políticos se comprometieron a cumplir con una serie de puntos básicos para hacer frente a la nueva situación del país. Cuando las elecciones de 1994, cuando suceden todos estos hechos violentos que conocemos, con asesinatos de políticos de primer nivel, ¿verdad? Los partidos deciden que la única manera de poder hacer creíbles unas elecciones son que exista una serie de puntos que ellos mismos firman que se deben llevar a cabo. Entre ellos está que las elecciones sean limpias, que el conteo sea observable, que tengamos un padrón electoral que sea fiable. El gobierno de la República estará listo para apoyar plenamente los consensos a los que lleguen los partidos políticos en el diálogo que están llevando a cabo. Uno de los acuerdos de los partidos fue que el Instituto Federal Electoral, encargado de organizar las elecciones, permitiera la formación de un comité de científicos para evaluar la calidad del padrón electoral. Cada 6 años, desde 1934, se habían realizado elecciones en México y, sin embargo, esta era la primera vez que un grupo de científicos independientes al gobierno y a los partidos políticos participaba en su organización. Las elecciones en México ya nunca serían las mismas. En ese momento había una enorme desconfianza por parte de los partidos políticos por el hecho de que el padrón electoral estaba siendo construido por el IFE, pero en el IFE el presidente del IFE era el secretario de Gobernación. Entonces había mucha desconfianza de que podía haber trampa en el padrón. Bueno, aquí estaba en juego la validez del padrón electoral. Si en ese momento el Consejo General hubiera declarado que el padrón electoral no era confiable, no hubiera podido haber elecciones. El padrón electoral es el listado de ciudadanos mexicanos con edad para votar. Se trata de un instrumento muy complejo y costoso, porque involucra el empadronamiento de millones de personas. Para las elecciones de 1994, el padrón electoral de 1991 se reformó por completo y se expidió una nueva credencial con fotografía. Sin embargo, el nuevo padrón siguió siendo el centro de las sospechas. El gran debate de las elecciones, o uno de los grandes debates, es el padrón electoral, ¿no? Entonces, la oposición, sobre todo el PRD, va en contra del padrón, diciendo que el padrón tiene serios problemas. Y las irregularidades en la expedición de credenciales y las negligencias. Hay que ser muy francos en esto, y yo lo digo con todas las letras. Veníamos de un padrón electoral, veníamos de una, pues no lista nominal, porque en aquel entonces no existía la lista nominal, pero de una expedición de credencial para votar que adolecía de muchos defectos. No tenía medidas de seguridad. Sin ninguna duda, se habían detectado claras irregularidades en la conformación de estos padrones para votar, lo voy a llamar de esa manera. Esto fue comprobado, fue demostrado por medios de comunicación, por partidos políticos, por investigadores y académicos en su momento. Entonces, estaba toda esta sombra sobre el padrón electoral en 1994. Esta es una de las muestras del fraude que se le hizo al pueblo de México. Resulta fácil decir que haya un padrón limpio, pero cuando tienes en cuenta que tienes que revisar una lista de millones y millones de personas, se hace necesario que haya la técnica.
Y en ese contexto es que los partidos deciden que se forme un grupo de expertos que revisen esa lista. El primer comité fue un comité éramos 10 gentes. Sí se buscó que fueran científicos, ¿no? En el primer consejo había gente que eran biólogos, astrónomos, politólogos, habíamos estadísticos, ya lo dije, un computólogo, o sea, como que había de todo. Más que ser especialistas en un área, lo que se quería buscar algo así como un grupo interdisciplinario de científicos que se pusieron a pensar en los problemas. Se menciona como la primera ciudadanización del proceso, porque ese comité técnico eran ciudadanos que no tenían ningún nexo con los partidos. El primer grupo ciudadano de esa magnitud se forma a partir del estudio del padrón electoral. Y posteriormente, con la misma idea y como una demanda ya ciudadana muy fuerte, se crean, digamos, los que conocemos hoy como los consejeros electorales. Conforme se acercaba el día programado para las elecciones, el padrón acaparó buena parte de la atención pública. Algunas personas sostienen que en el padrón electoral hay 3, 4, 8 o 10 millones de personas que fueron rasuradas o que son fantasmas. Nunca han dado una prueba de sus afirmaciones. El 20 de marzo, Incluso se llegó a un debate televisado entre Samuel del Villar, del PRD, y el director del Registro Federal de Electores, Carlos Almada. El 1 de mayo, pero nada menos que con 520 empadronados reportados en Los Pinos. Esa es su confiabilidad. Hay 520 ciudadanos con derecho a voto en Los Pinos, señor Almada. En Los Pinos, y lo explicamos en su oportunidad, a su partido y al resto de los partidos en el Distrito Federal, están empadronados quienes deben estar. En la manzana que está junto a Los Pinos hay guardias presidenciales. Yo recuerdo que en el 94 todavía hubo un debate en un horario estelar discutiendo aspectos de este estilo, que pueden parecer en otro país poco entendibles. Y aún a nosotros hoy ya nos parecen, por fortuna, algo del pasado remoto, y espero que nunca más vuelva. Pero entonces este grupo lo que hizo fue evaluar. Mi hermana tiene 8 años de muerta y salió a votar. Y yo que estoy viva no puedo votar porque en ningún padrón estoy. Dice nomás. Uno era ver la calidad del padrón. Y por calidad entendiendo que las personas que estaban inscritas realmente existieran, que no hubiera posibilidad de que estuvieran inscritos personas que ya habían fallecido y que había manera de que esas credenciales de votar pudieran ser utilizadas para votar de alguna manera fraudulenta. Otro asunto era que dentro de los aspectos informáticos alguien hubiera estado marcado por su participación política en algún grupo y de tal forma que la lista, cuando fuera a votar, no apareciera, digamos, ese tipo de cuestiones. El Consejo Técnico del Padrón hizo distintos acercamientos al mismo. Es decir, los demógrafos comparaban la consistencia del padrón contra las cifras que aparecían de los censos. Los especialistas en computación pues veían que no existiera ningún campo extra ni secreto o velado en relación al padrón electoral. Se llevaron a cabo tareas o confrontaciones de campo en donde a través de la técnica muestral se podrían sacar proyecciones de qué tan desactualizado estaba el padrón. Fueron 3 grandes áreas que se auditaron. El padrón, que fue con muestreo, los procesos administrativos para la elaboración de las credenciales y los procesos computacionales. Entonces todo eso se estudió con cierta profundidad, fue obviamente muy caro, y se hizo una licitación pública para que una empresa hiciera el trabajo. La empresa que ganó la licitación pública no podía ella sola, contrató a otras 3 empresas y finalmente entre las 4 llevaron a cabo todo el trabajo. Los procedimientos estadísticos para evaluar la calidad del padrón se basan en el análisis de muestras del registro de electores. La teoría estadística permite conocer con la precisión que uno desee las características de una población completa a partir de una muestra de mucho menor tamaño, siempre y cuando ésta sea tomada con un procedimiento aleatorio.
convencer a los consejeros ciudadanos en el 94, que estaban en el año 94, de la bondad y de las posibilidades de los métodos estadísticos, particularmente del muestreo, en las diferentes fases que lo aplicamos, fueron dificilísimos y de una cantidad tremenda de esfuerzo, no solamente por parte de nosotros, sino también por parte de ellos, porque evidentemente había buena voluntad de ellos, pero pues no había la experiencia de que se hubieran aplicado bien y que hubieran dado buenos resultados estos métodos en fenómenos de tipo político. El Consejo Técnico fue algo así como lo que ustedes quieran, jóvenes, ¿no? Entonces, a un representante del partido se le ocurría, es que yo he visto que los votos en Yucatán son más chiquitos que los... A ver, Consejo Técnico, entonces íbamos a medir los votos. No, es un ejemplo, pues, ¿no? Pero todo lo que se les ocurría, todo lo checamos y todo lo fundamentábamos, es decir, se hizo una muestra, la muestra se tomó así, y el cuidado que había que tener era que todo se hiciera de manera que se pudiera repetir. Dudaban incluso de si la manera de generar los números aleatorios con la máquina podía haber estado trucada. Y entonces querían meter su paquete particular para que con ese paquete se hiciera la generación de números aleatorios y no un paquete comercial. Desde luego, yo no me imagino cómo quizá un experto en cómputo pudiera hacerlo, ¿verdad? Modificar un paquete comercial para que la generación de números aleatorios fuera de acuerdo como él quisiera. Pero además siempre se hacía el procedimiento de pedirle a los que estaban ahí representados, ustedes pongan el número semilla que va a generar toda la muestra. Porque normalmente se hace un procedimiento muy sencillo que un solo número genera toda la muestra. Pero entonces, a ver, ponga usted un número, ahí está toda la muestra, usted otro, usted otro, usted otro. A ver, 10 números. Ahora de esos 10 tomen uno al azar, con papelitos, y eso genera una muestra. Y luego tomemos otros 10 números y otro al azar que genere otra muestra, y ya tenemos 4 o 5 muestras. Ahora tomen una de las muestras, ¿cuál quieren? También en forma aleatoria, todavía sin ver cómo son. Pues eso da mucho más confianza de que no se puede hacer un truco y de que salga la muestra que uno quiere. Entonces, todo eso quedó bastante claro. Yo creo que desde el 94 ya los partidos quedaron convencidos de que pues, no se hace trampa con estos procedimientos estadísticos. Ya llegamos a tu casilla. Te espero aquí, luego me acompañas tú a votar a la que a mí me toca, ¿sí? Sí, no me tardo. Después de varios meses de trabajo, la conclusión del Consejo Técnico fue que las inconsistencias en el padrón no eran suficientemente grandes para afectar el resultado de la elección. Mira, antes que nada, aquí el secretario revisará que tu nombre esté en la lista de los que tienen derecho a votar. Hola. Déjame ver a ver si está. Sí, aquí. Ah, bien. El hecho es que llegamos a una conclusión donde más del 95% nosotros evaluábamos de la calidad de ese padrón. Era bueno, había algunas inconsistencias que se debían en muchos aspectos a cosas explicables y sobre todo que no había un sesgo, que allí donde había problemas no necesariamente eran en una región o para un cierto tipo de personas, estaban repartidos en todo el país y de diferentes niveles. En julio de 1994, el Consejo General del IFE aprobó el padrón con la abstención del PRD. Entre las objeciones del partido se encontraba el análisis de un estudio estadístico que no correspondía con los resultados obtenidos por el comité. Una auditoría que indicó que se habían excluido alrededor de 8 millones de ciudadanos de los listados nominales de electores. Esta controversia estadística ha quedado olvidada, pero quizás se trate del acontecimiento que marcó el cambio fundamental en la manera de hacer elecciones en México. La responsabilidad de la autoridad electoral en ese momento era gigantesca. O sea, si efectivamente fuera inválido el padrón electoral, no hubiera podido haber elecciones en el 94. Y había esa impugnación por escrito y frente al Consejo General. Entonces se tuvo que dilucidar. El problema planteado por el PRD era un estudio en donde se seleccionaba una muestra al azar de credenciales de elector. Se iba a las viviendas de los seleccionados y se contaba el número de personas empadronadas en esa vivienda. El resultado del estudio daba una cantidad mucho mayor de personas en el padrón que las que había calculado el comité técnico. La discrepancia no era despreciable, 8 millones de personas. Yo ya había estudiado el diseño muestral que había seguido para el otro estudio y les había comentado que estaba mal.
pero no entendieron, no sé qué pasó, cuál era el comentario. Y bueno, pues entonces dio resultados diferentes y pues generaba una duda con respecto al trabajo que habíamos realizado nosotros, ¿no? ¿Dónde estaba el error? Bueno, el error o el metodológico fue el siguiente. El sesgo es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa cuando se seleccionan personas del listado nominal y luego se va a los hogares? Pues que tienen mayor probabilidad de selección los hogares mayores. O sea, hogares que tengan el mayor número de personas mayores de 18 años registradas en el padrón. ¿Por qué? Pues porque si tienen 1, 2, 3, 4, 5 miembros que viven en ese hogar y que tienen credencial, pues tienen 1, 2, 3, 4, 5 más probabilidad de ser seleccionados. Y entonces, cuando se llega a estas casas, pues lo que pasa es que se encontraron casas con un mayor número de personas mayores de 18 años. Pero ese era un sesgo previsible debido al método. Y por lo tanto, hay una explicación perfectamente clara, y además se puede estimar el sesgo, derivado de la distribución de los mayores de 18 años por hogar en relación al padrón electoral. Esas exclusiones y esta irresponsabilidad en ese tipo de validaciones... Las reglas de la ciencia son diferentes a las reglas de la política. Con el debate sobre el padrón, las reglas de la ciencia llegaron a las elecciones y con ellas una nueva actitud para enfrentar y dirimir los problemas electorales. Hay que reconocer, porque nobleza obliga, que el otro grupo reconoció que tenían ese sesgo, ¿no? O sea, no es que se empecinaran en decir que no, con toda honestidad intelectual dijeron: estamos de acuerdo, tenemos un sesgo, por lo tanto nuestros resultados no son válidos, por lo tanto la impugnación pues no se sostiene en base a esta investigación, ¿no? Y ese otro momento, yo diría, crítico, trascendente para el país, que se dilucidó con buena estadística. Esto fue de gran ayuda en aquel momento. Yo creo que en aquel momento fue fundamental, no para que se disiparan las dudas sobre el padrón electoral, porque siguieron existiendo, pero sí para que hubiera por lo menos al final de la ruta una mayor aceptación del resultado electoral. Correcto, pues Marcela, Santos Montiel Marcela. Por lo pronto y por los informes que tenemos, hemos tenido una jornada muy participativa, una jornada blanca, no ha habido ningún incidente grave que lamentar, y yo creo que partiendo de ahí podríamos empezar a valorar lo que como país quizá hemos construido para estas elecciones. En el caso del padrón, creo que esta combinación resultó muy virtuosa. Especialistas en los campos que concurren para la elaboración del registro del padrón electoral nos dieron un dictamen donde se señalaba que era un padrón correctamente confeccionado. Y por el otro, los partidos políticos pudieron ver con sus propios técnicos que el padrón electoral de ninguna manera tenía construido en ninguno de sus momentos ningún truco. El IFE, a través del Consejo General, lo que ha aprendido, que es algo que a mí me gusta, es que reconoce cuando hay un problema técnico por resolver. Y que ese problema técnico no lo resuelven los políticos o los politólogos, y mucho menos sus ayudantes técnicos, que tienen ayudantes técnicos, y muchos muy buenos, pero que tienen que hacer 1000 cosas. Entonces, que lo más adecuado es buscarse especialistas y darle los medios necesarios para hacer ese estudio. Y eso yo creo que es muy bueno. El doctor Ignacio Méndez Ramírez, en representación de los integrantes del Consejo Técnico del Padrón Electoral, hará uso de la palabra. Nuestras acciones han sido y serán guiadas básicamente por nuestra experiencia y conocimientos sobre metodología de investigación científica. Al respecto, quisiera señalar que en este tipo de investigación se establece una alta exigencia para examinar rigurosamente cada argumento o conclusión sobre algún hecho, criticando y eliminando aquellas explicaciones que no tienen sustento lógico. El Consejo Técnico aplica estos criterios generales en las tareas que el Consejo General del IFE le asigna.
Nuestras recomendaciones e informes se apegan a esas guías metodológicas. La llegada de estos grupos, de alguna manera, empiezan a oxigenar el IFE y empiezan a darle un poco de certidumbre al proceso. Son como los pequeños avances que se van teniendo, todavía dentro de un contexto muy adverso, es decir, todavía dentro de un contexto en donde el IFE estaba controlado básicamente por el gobierno. La estructura del IFE desde arriba hasta abajo estaba impregnada, ¿no?, por gente que tenía que ver con el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, dentro de un conjunto de mucha desconfianza todavía y de mucha inequidad, estos son elementos que empiezan a, pues, como abrir, digamos, las posibilidades de mejorar, ¿no?, los mecanismos electorales. En el momento en que el gobierno sale del manejo de las elecciones, en ese momento se empiezan también a borrar las sospechas sobre el papel del listado de electores. Yo creo que podemos decir que la inconfiabilidad o el grado de inconfiabilidad o de inconsistencias que hoy tiene el padrón electoral son resultado del envejecimiento natural que va teniendo por los que mueren, por los que cambian de domicilio, por los que migran del país. Ahora solo necesito sacar una copia de su identificación. ¿Me la permite? Ay, pero se le encargó. A tal grado se ha llegado ya de confiabilidad de los instrumentos electorales que hoy la credencial para votar con fotografía es exigida por encima incluso, a mí me tocó siendo legislador, siendo diputado federal, por encima de la charola del diputado federal en los bancos para cambiar un cheque. Es tu mejor voz. ¿Tú ya la tienes? México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. IFE. Después de casi 20 años de reformas electorales, el 30 de octubre de 1996, el Instituto Federal Electoral se convierte, por fin, en una institución autónoma y ciudadana. La sesión de hoy tiene un significado especial. Se instala el órgano colegiado que habrá de organizar las elecciones federales de 1997. De esta manera, asistimos al estreno de una instancia original en su composición y en las reglas que lo rigen. El precio de la renovada autonomía del IFE es nuestra absoluta obligación de llevar a cabo unas elecciones limpias, legales y creíbles. El próximo 6 de julio, los mexicanos votaremos para elegir a 500 diputados y a 32 senadores. Y por primera vez en la historia, al jefe de gobierno de la capital. Las elecciones federales y la elección de jefe de gobierno para el Distrito Federal en 1997 serían los primeros comicios que organizaría el IFE ciudadanizado. Garantizar la transparencia de esas elecciones era fundamental para darle legitimidad al nuevo organismo electoral. En la mente de todo mundo estaba aquella caída del sistema o silencio del sistema y pues el dedo inquisidor de la sociedad y obviamente de los partidos hacia el responsable de aquello. En este caso, el Consejo General conocía y evaluaba en 1997 ese riesgo. Hasta 1997, ningún proceso electoral en México le garantizaba al ciudadano que su voto realmente fuera contado. Desde 1988 se hizo obligatorio que los resultados de las casillas se hicieran públicos después del conteo, pero no había manera de verificar que esos votos se sumaran al conteo final. La necesidad de un programa de resultados preliminares confiable era evidente. En 1994 ya había funcionado un programa de resultados electorales preliminares, pero para 1997 quisimos que este programa tuviese, digamos, todas las cualidades para hacer del mismo un programa rápido y confiable, que tuviera ambos elementos. Un programa que solamente funcionara rápido, pero sin los suficientes elementos de confianza, no nos ayudaba mucho. Y a la inversa tampoco, un programa muy lento, porque iba a ganar en confianza,
tampoco resulta pertinente, dada la naturaleza del trabajo que realizamos en el Instituto Federal Electoral. Contar los votos de una elección es en esencia un problema de cómputo, de manejo de información. Y para la realización de este ejercicio, el IFE solicitó la colaboración de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Empezamos a trabajar cuando el IFE se convierte en una institución ciudadana, autónoma. Esto fue el 30 de octubre del 96 y pocos días después es cuando invitan a la universidad, a algunos de los que aquí estamos todavía, a que hiciéramos propuestas de cómo resolver el problema de los conteos preliminares en las elecciones del 6 de julio del 97. La recopilación y la elaboración de resultados en base al 100% de las actas. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, yo convoqué al doctor Víctor Guerra para que nos auxiliara en esta materia. El doctor Víctor Guerra es un destacado científico que trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México y le planteamos cuáles eran nuestras necesidades. La Dirección General de Cómputo Académico invitó a un grupo de científicos del Instituto de Matemáticas de la UNAM, el Instituto de Física de la UNAM y el Centro de Investigaciones Matemáticas de Guanajuato. La participación de universitarios en la organización del PREP significó una nueva oportunidad para que las reglas de la ciencia se pusieran al servicio de las elecciones. Cuando me invita el doctor Víctor Guerra a participar, pues uno recordaba el 88 y otras cosas. Y me convenció en 2 minutos porque rápidamente la primera cosa que me dijo es, bueno, ahorita la sociedad tiene inquietud. ¿Cómo podemos cambiarlo? Bueno, esa pregunta yo creo que es una pregunta que se hace un científico. Para nosotros era un trabajo académico, ¿no? O sea, era resolver un problema, ¿no? Finalmente en los institutos de física, en el IMAS, en el Instituto de Matemáticas, lo que intentamos siempre hacer es resolver problemas. Entonces teníamos ahí un problemota que íbamos a resolver en un equipo de científicos, muchos de nosotros, y pues yo creo que lo tomamos así. Este 6 de julio, tu voto es libre y secreto. Instituto Federal Electoral, IFE. ¿Qué era lo que queríamos? Queríamos un flujo ininterrumpido de información. Es decir, que la información de las elecciones nunca se interrumpiera. En segundo lugar, queríamos que eso fuera público. No queríamos que ese flujo fuera un flujo reservado a algunas personas. Queríamos que lo pudiera estar al alcance del mayor número de gentes en todo el mundo. La innovación que se puso en el 97 es que desde el primer dato que llegaba al instituto, se hacía público sin ningún barniz o sin ningún revisión, ¿no? Los datos son los que vienen de las casillas, son los que se enviaron, van a sumar los resultados de la elección. Entonces, pues que la gente haga la suma en su casa. ¿Cuál fue la solución que se propuso al final de cuentas? Es, si la gente tiene alguna inquietud, si vale la pena votar porque después van a sumar los votos como se les antoja, pues es ponerlos en internet. De esa manera toda la sociedad es auditora de nuestros resultados. Yo creo que uno de los puntos más importantes que hizo esta comunidad universitaria, comunidad científica, dada la experiencia y el ambiente que ellos mismos tenían o que teníamos de internet, fue justamente eso, el mandar los datos a internet para que la gente lo viera y tuviese una mayor difusión. Creo que fue uno de los mayores aportes que hubo desde 1997. Les voy a representar qué es lo que sucede en este sector. Este es el sobre PREP vacío. 1997 significó un cambio en la actitud de los partidos ante las propuestas técnicas. El diseño del PREP en particular fue aprobado. En el 97, cuando les dijimos cómo se iban a hacer las cosas, y quién, y que la universidad, y que tal y cual persona estaban involucrada, unánimemente los partidos dijeron, tenemos confianza. El comportamiento de los partidos podría tener una explicación.
la actitud científica frente al problema de la transparencia electoral. Los partidos estaban tan preocupados de lo que nosotros daríamos hasta que entendieron que si lo vamos a poner en internet, ellos van a ser nuestros auditores y que entonces no hay manera de que nosotros estemos tratando de manipular o de cambiar algo, porque no podemos, ni nosotros mismos podemos hacerlo. Y esa es la actitud correcta en ciencia. ¿De qué manera yo voy a publicar de tal manera que estemos seguros? No solo yo, y que yo diga, es que créanme en mí porque yo lo estoy haciendo bien, sino más bien en ciencia es, yo lo estoy haciendo bien y no crean en mí, vayan a verlo, en lo que publico y cuestiónenlo. Llegó el día de las elecciones federales de 1997. Cuando se cerraron las casillas, los datos de las votaciones empezaron a fluir de manera constante a las computadoras del IFE. El sistema PREP funcionaba por primera vez en la historia, rápida y eficazmente. En 1997, los principales partidos del país, el PRI, el PAN, el PRD, entiendo que tenían sus propios sistemas de cómputo. Cuando vieron cómo funcionaba el programa de resultados electorales preliminares, varios de ellos me han contado que dejaron sus programas y se metieron al PREP del IFE. ¿Por qué? Porque era confiable, porque estaba fluyendo la información, porque era absolutamente desagregada. Y también por primera vez en la historia, los resultados estuvieron todo el tiempo a disposición de los partidos y de cualquier persona en el mundo a través de la red de Internet. Yo recuerdo que la noche de las elecciones de 1997, cuando empezó a fluir la información, ¿no?, vía Internet, bueno, en ese momento la elección quedó totalmente legitimada, es decir, ya una vez que los datos entran en los consejos electorales y los consejos electorales empiezan a ingresar la información al sistema de cómputo vía Internet, ya nadie le puede meter mano a los datos, a las boletas, a los votos, y en ese momento la elección como que queda completamente sellada de cualquier forma de manipulación. Los resultados de las primeras elecciones organizadas por los ciudadanos y no por el gobierno transformaron la conformación partidista en la Cámara de Diputados y le dieron al PRD la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. La siguiente elección federal por la presidencia de la República se realizaría en el año 2000. Nuestro ánimo es de victoria. Ante la perspectiva de una elección muy competida y a pesar de la experiencia de 1997, las dudas sobre la transparencia de las elecciones del 2000 eran muy fuertes. Durante meses, el IFE había aprovechado los medios de comunicación para pedirle a la ciudadanía que tuviera confianza en las elecciones y saliera a emitir su voto. Si lo que quieres es que escuchen tu voz, en las próximas elecciones vota. Pero la transparencia electoral no se logra con propaganda. Para garantizar la credibilidad del proceso, las elecciones tendrían que ser técnicamente perfectas. Nosotros requeríamos que 2 o 3 de los programas fundamentales del Instituto Federal Electoral tuvieran la consistencia necesaria, porque simple y llanamente no podían fallar. Estoy hablando de la consistencia del padrón electoral y de los listados nominales con fotografía. Estoy hablando de la consistencia del programa de resultados electorales preliminares y estoy hablando de la consistencia necesaria de los conteos rápidos. En estos 3 programas se instalaron en diferentes momentos consejos técnicos con científicos del mejor nivel que encontramos en México, que eran los encargados de supervisar los diferentes eslabones de estos programas. Ya todos estamos listos con nuestra credencial para votar el 2 de julio. Afortunadamente, el padrón electoral ya no era motivo de controversia. Para las elecciones del año 2000 se utilizó como base el de 1994. El padrón se tiene que declarar válido en cada elección, de tal suerte que para las elecciones del año 2000 volvimos a recorrer buena parte del camino ya recorrido, es decir, se volvió a auditar el padrón, se volvió a integrar un consejo técnico para que hiciera los estudios que consideraba pertinentes,
Y las comisiones de vigilancia en todos los niveles del padrón electoral también hicieron sus propios rastreos, sus propias indagaciones, sus propios trabajos de campo y al final pudimos declarar válido el padrón electoral. La Dirección General de Cómputo Académico de la UNAM formó de nuevo a un grupo de científicos e ingenieros para diseñar y organizar el programa de resultados electorales preliminares. La experiencia del 97 con las anteriores generan los cambios y modificaciones para la elección del 2000, que por mucho es más importante, y no es importante por el punto de vista político solamente, sino porque era el doble de trabajo que la del 97. Fue un diseño nuevo, un programa completamente nuevo, basados en las experiencias del 97, que pudiera darnos más tranquilidad, más confianza, más rapidez. Esta vez, el reto más importante era lograr que por fin cada ciudadano pudiera constatar que su voto había sido contado. No nos íbamos a conformar con que nos dijeran la tendencia nacional es esta o la tendencia... No, queríamos incluso que apareciera casilla por casilla la información. Para nosotros esto era muy importante para transparentar al máximo la elección, puesto que los partidos políticos reciben una copia de las actas de escrutinio en cada casilla y puesto que nosotros colocamos en internet los resultados casilla por casilla, pues es fácil deducir que ahí se acaba cualquier posibilidad de manipulación de los resultados, porque hay copias de las actas de cada casilla y en internet aparecen una a una. Siendo la primera elección presidencial organizada por ciudadanos y no por el gobierno, en un país con una venerable tradición de comicios fraudulentos, el temor a una infiltración externa al sistema que modificara los resultados fue también una de las preocupaciones en el diseño del PREP. Ningún país tiene el sistema electoral tan lleno de candados, tan sofisticado, tan lleno de amarres como el mexicano. Verdaderamente, por mucho superamos al siguiente. Lo que pasa es que en otros lugares la seguridad informática no es una preocupación. En España, por ejemplo, se transmiten los resultados electorales por teléfono, así abiertamente, ¿no? O sea, la gente confía en la gente, o sea, cual debe de ser. Y por supuesto, había que estar atentos al fantasma de la caída del sistema. El reto principal fue darse cuenta que, desde el punto de vista de cómputo, una elección es muy sencilla. O sea, tiene muchos problemas de seguridad. No podemos hacer que el equipo falle por 10 minutos porque pondría muy nervioso a la gente, aunque en realidad es irrelevante si 10 minutos en una noche fallara el equipo. No, nadie debería de sufrir, pero en estas circunstancias, el año pasado, sobre todo, era indispensable que no fallara. Pero más bien el reto principal fue convencer a las gentes de que esto no era un problema difícil. Se establecieron 3 puntos muy importantes. El primero era garantizar que el sistema fuera a prueba de fallas o de caídas. El segundo era que fuera seguro y transparente. Es decir, que se pudiese garantizar que aquella información que se recibía era la misma que se mostraba al público, y el tercero era justamente esta difusión. Esos eran los 3 puntos fundamentales. Desde el punto de vista tecnológico, ese era el reto. El PREP involucró a una cantidad muy grande de personas y se convirtió en primer lugar en un problema de organización. Un sistema no solamente tiene la parte técnica, sino que tiene gran componente de aspectos humanos. Los humanos son los que operan el sistema, los humanos son los que hacen la parte más importante de las actividades, y cada uno de ellos tiene que poder recibir las actas, transcribirlas a la computadora, verificar errores, corregirlos, y esto a una velocidad tal que nunca haya colas de espera entre que la información llegó y se está procesando. Para el acopio de información se instalaron 300 centros en toda la República. La capacitación del personal duró varios meses.
la parte de capacitación y logística a cargo del doctor Alberto Alonso y Coria. Estaba encargado de toda esa cuestión de el envío de materiales, de la preparación de los centros de acopio y transmisión en los estados, de capacitar a la gente, de seleccionar qué tipo de personal era la más adecuada para hacer las actividades, y ellos también estaban involucrados en toda la logística interna de cómo se recibían los datos, cuál era el mejor modo de hacerlo. Para el reclutamiento, selección y capacitación del personal se invitaron a nivel nacional a diversas universidades para que los estudiantes con un perfil de conocimientos de informática participaran en los centros de acopio y transmisión. Se fueron contratando en cascada, se capacitaron de manera presencial, se utilizaron videos de capacitación, se hicieron 2 videoconferencias para atender un poco lo que era las dudas que existían por parte del personal, y aproximadamente se capacitaron y se contrataron a más de 6,000 personas únicamente para que funcionara el PREP. Se convocó a las instituciones de educación superior a que nos dejaran invitar pasantes, profesores jóvenes, profesionistas jóvenes. Entonces hicimos un sistema social muy basado en los profesionistas jóvenes de este país, que nos resolvieron muchísimos problemas de vocación, problemas de compromiso, problemas de involucramiento con el problema que están resolviendo. Yo estaba en mi casa bien tranquilo diciendo, van a venir las elecciones, va a haber un tiempo de elecciones en mi país. Entonces decidimos participar en la selección del país. Soy licenciado en informática y tuve la oportunidad de desarrollar ciertas partes y programas del programa de resultados electorales preliminares, y me da mucho gusto decirlo. Para la transmisión de datos se aprovechó la red de cómputo del IFE. Estas conexiones o estas telecomunicaciones eran hasta cierto punto especial. Se podría decir que en sí mismo establecían una red virtual privada. El almacenamiento y conteo de datos ocurría en 2 centros de cómputo diseñados con sistemas de seguridad prácticamente infalibles, uno de ellos en las instalaciones del instituto. Un elemento importante es que dentro de las políticas que se recomendaron es que en el momento del proceso electoral las máquinas de conteo estuvieran encerradas, hagan de cuenta, una pecera de cristal sin nadie adentro y sin ninguna conexión humana. En el diseño que nosotros teníamos, no podía alguien meterse a hacer cualquier tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el sistema solo se aceptaba sacar datos, no meter datos. Nadie podía entrar. Nosotros del sistema sacábamos datos y lo poníamos en otra computadora, y esa tampoco permitía recibir, sino que esa lo mandaba a los proveedores de servicio. Cualquiera de los 2 centros de cómputo en la Ciudad de México podía procesar todos los datos por sí solo. Todo fue redundante, es decir, habíamos hablado de que había 2 módulos principales donde habían las computadoras centrales que estaban almacenando toda la información. Tenían la misma información, los 2, y además cada uno de esos módulos a su vez estaba hecha de 2 máquinas. Entonces en realidad eran 4 computadoras multiprocesos que estaban trabajando en forma paralela. Esas máquinas se comunicaban además con otras que también estaban duplicadas. O sea, en ese sentido todo se usó duplicado. Los mismos centros de acopio tenían 2 transmisiones, 2 líneas telefónicas, 2 juegos de capturistas. El reto principal era que una vez que el presidente de casilla llevara sus resultados a uno de los centros de acopio, la información se transmitiera directamente a los sitios de Internet. Ese era otro de los puntos importantes. Una vez que el proceso se arrancaba, todos los datos fluían sin intervención humana. Para la transmisión de datos, los centros de acopio tenían máquinas similares a las que se utilizan en las transacciones bancarias. La máquina transmitía al centro de cómputo los datos de la casilla y finalmente les agregaba un pasaporte electrónico,
un código de seguridad que garantizaba su autenticidad. Realmente el dato que se transmitía desde los centros de acopio y transmisión venía en claro. Es decir, si era un 3, yo veía en la red un 3. La seguridad estaba en un pasaporte que se le acompañaba. Es decir, ese pasaporte garantizaba que ese dato era verídico y que venía de un lugar conocido y que era un lugar esperado. Usamos un algoritmo de cifrado que se llama triple DES, que es para romper una de esas claves se necesitaría muchísimo tiempo, y cada paquete electoral venía cifrado con una clave distinta. Entonces no era ni siquiera concebible que alguien dedicara recursos a afectar el resultado electoral rompiendo la criptografía. Hubiera sido inútil. Cuando los datos llegaban al centro de cómputo, un programa diseñado por el equipo del PREP los recibía para garantizar su autenticidad. Ya ve cómo somos nosotros los científicos, siempre inventamos nombres así simpáticos. Nosotros teníamos nuestro confesionario, que era donde metíamos el acta y revisaba si tenía pecados. Y los pecados los zafaba como veniales o como mortales, ¿sí? Por ejemplo, si un acta traía más votantes que el listado nominal, pues era un pecado mortal. En ese momento parábamos esa acta. Pero, por ejemplo, yo no sé si usted tenga muy mala letra, pero yo sí tengo muy mala letra, y a veces no me entienden lo que escribí. Entonces teníamos actas donde la pobre capturista no entendía lo que decía de los votos. Ese es un pecado venial. Entonces había la posibilidad de retransmitir un acta y pasaban los datos y se almacenaban ya en una gran base de datos donde estaban cada uno de las casillas como renglones, y la íbamos y la poníamos en el casillero adecuado. Finalmente, los datos se transmitían a sitios de Internet en todo el mundo y a la sala de prensa del IFE, cuya construcción significó un reto en sí mismo. La sala de prensa en sí mismo era un proyecto completo. Ahí teníamos que alimentar a cerca de 280 computadoras, pantallas gigantes con la información. Para establecer la sala de prensa se utiliza el espacio de estacionamiento del Instituto Federal Electoral y se cuenta con un par de semanas, quizá semana y media, para instalar todo. Todo significa desde sacar los coches, empezar a poner la estructura que va a soportar la carpa en sí misma, las telecomunicaciones, el cableado eléctrico, desde poner el primer clavo hasta encender todas las computadoras para que los periodistas y los invitados a la jornada electoral puedan consultar ahí la información. Para nosotros era nuestra cara hacia el público, aparte de los sitios en Internet, que eran otros puntos de difusión, pero para nosotros era sumamente importante por ese sentido. El simple hecho de que falle un foco de uno de los proyectores puede despertar este tipo de comentarios. Como en el 97, el secreto de la transparencia estaba en la red de Internet. Cada cierto tiempo, digamos cada 10 minutos, se hacía una extracción de todas las actas que habían llegado hasta ese momento y se hacía un empaque, se hacía un proceso y se empacaba esa información y se distribuía a diferentes proveedores de Internet, entre ellos la UNAM, digamos, pero también hacia proveedores comerciales. Esta vez, el usuario podría acceder en varios niveles a la información. Ponerlo en Internet, aquí en el 2000, fue hacerlo muy sencillo. Eso fue algo que le dedicamos mucho tiempo. Que si yo quiero saber qué pasó en mi casilla, poder ver lo de mi casilla. Pero también si yo quiero ver qué pasó en cualquier estado, en cualquier distrito, poderlo hacer. En el 97 uno podía entrar, digamos, a un estado y ver el total por cada distrito, cuántos votantes había en cada partido, pero hasta ahí nomás, esa era toda la desagregación que había. Y en cambio ahora, si uno podía entrar a un distrito y ver casilla por casilla lo que estaba sucediendo, o uno podía
ver su credencial de elector, fijarse en el número de sección y entrar directamente a ver esa sección y entonces ver las casillas que de esa sección. Normalmente eran 2 o 3, la básica y la contigua o algún especial, etcétera, ¿no? Creo que eso fue lo que dio mucha confianza a la gente, que pudo hacer eso, vio que sus resultados eran los mismos y consultando con los amigos también habían hecho y habían obtenido el mismo resultado. Sí, lo que se publica es lo que salió de aquí. Independientemente de los sistemas, candados y llaves, el verdadero candado del PREP fueron las reglas de la ciencia. Todos los sistemas son vulnerables. O sea, es falso decir que existe el sistema ideal. ¿Quiénes eran nuestros auditores? No nosotros, no los partidos, el pueblo de México. Entonces, supongo que yo sí en mi programa hubiera podido poner, si es tal partido de vez en cuando, hazle esto, y que no se hubieran podido dar cuenta. Yo sí hubiera podido hacerlo, pero lo que me convenció para entrar es que aún haciendo eso, el tiempo de detectar que se está haciendo eso hubiera sido minutos. Y entonces no valía la pena, ¿no? Hoy. La fuerte competencia entre candidatos que mostraban las encuestas colocó al IFE en una posición difícil. El PREP podría no ser suficiente para garantizar una jornada electoral tranquila. Por sus propias características, porque el programa de resultados electorales preliminares no tiene ningún filtro ni ninguna ponderación, nosotros sabíamos que las tendencias electorales que diera el PREP podían ir fluctuando a lo largo de la noche y a las primeras horas del día siguiente. ¿Por qué? Porque primero iba a llegar la información urbana, luego la rural, primero la información que está más cercana a los consejos distritales, luego la que está más lejana. En algunos casos donde fuimos en elecciones concurrentes y una sola mesa directiva de casilla, como en el caso de Guanajuato, había que contar 6 elecciones y en otros estados solamente 3, de tal suerte que unos estados iban a llegar antes y después. El problema de los usos horarios, tenemos 3 usos horarios en el país, iban a llegar primero los datos de unos estados, luego los de otros. Claro, totalmente desagregados y uno puede reconstruir por qué la fluctuación de las tendencias, pero sí nos preocupaba que esas fluctuaciones a lo largo de la noche, en una elección eventualmente muy cerrada, pues pusiera nervioso a mucha gente. En el mejor de los casos iba a pasar desde las 8 de la noche, que recordemos fue, porque eran las 8 de la noche, 1 minuto, cuando se dio a conocer el primer resultado de una encuesta de salida. Desde las 8 de la noche hasta alrededor de la 1 o 2 de la mañana, en la cual el IFE no iba a tener voz sobre un posible ganador. El Instituto Federal Electoral, la autoridad que tenía que decir quién era el ganador, no podía correr esos riesgos ni podía esperarse hasta esos momentos. Entonces consideramos la pertinencia de mandar a hacer conteos rápidos. No que los hiciera el Instituto Federal Electoral, sino que 3 empresas distintas hicieran 3 conteos rápidos diferentes. Pero además de contratar a 3 empresas con mucha tradición y que considerábamos tenían las destrezas profesionales para realizar muy buenos conteos rápidos, integramos también un consejo técnico. En una encuesta de salida se le pregunta a los votantes en el momento en que abandonan la casilla a quién eligieron, de manera que se puede llegar a estimar el resultado total mucho antes de que se cierren las urnas. El conteo rápido es un procedimiento más exacto que la encuesta de salida. Se selecciona una muestra de casillas. Un encuestador espera que los funcionarios de casilla computen los resultados y envía la información inmediatamente. Con los resultados de la muestra de casillas se estiman los totales de la votación por cada partido. Queríamos, a través de este método de conteo estadístico, que ha probado no solamente en México, sino en todo el mundo su eficiencia, poderle decir al público en general a las 11 de la noche del día de la elección quién había ganado la elección presidencial. Aquí lo trascendente era lo importante que representaba para el país el que hubiera un pronunciamiento declarando un hecho histórico
basado en una muestra estadística que a todas luces, para los que no saben muestreo, pues es muy chiquita. Lo que se pretendió fue tener una gran precisión, ¿verdad?, con un ejercicio lo más pulcramente realizado. Es decir, se contrataron a 3 compañías que eran conocidas, son conocidas por su seriedad, por su oportunidad, y que iban a realizar el trabajo de campo. Y nosotros lo que íbamos a hacer es, en este grupo, estar monitoreando esa información, resumirla, integrarla y proporcionarla. Para la realización del conteo rápido del IFE, el Consejo Técnico diseñó un ejercicio estadístico basado en 3 muestras aleatorias de casillas en todo el territorio mexicano. Se hace una muestra aleatoria de casillas. Y entonces, con un tamaño, por ejemplo, de 500 casillas a nivel nacional, se puede tener un error alrededor de 1,5–2%, que es bastante aceptable. Si juntamos 3 muestras, que fue lo que se hizo, se planearon 3 muestras de 850 cada muestra, pero sabiendo que más o menos a las 10 de la noche no iban a llegar las 850 casillas, no, secciones, perdón, el tamaño de muestra era de secciones. No iban a llevar la información de las 850 secciones, sino un poco menos, alrededor de 500, como fue lo que sucedió. Pero juntando las 3 teníamos alrededor de 1,500. Y ya el error de muestreo es bastante más pequeño, ya del orden de un 1%, un 0.8%. El acopio de datos en cada muestra sería responsabilidad de una compañía diferente. Cada compañía estimaría con su propia muestra los resultados de la votación. Desde el punto de vista estadístico es un problema muy sencillito. El problema son los tiempos. Por un lado y por otro lado la credibilidad. Entonces, eso es lo que se hizo. El IFE no tiene la infraestructura para hacerlo, contrató 3 empresas de tal manera que se hicieran como 3 conteos independientes. Esa fue la idea. Por si alguien o fallaba en su operativo de campo o decidía no salir, como fue el caso, si uno de los conteos se caía, estaban los otros 2. Y si se caían 2, o sea, creíamos que era poco probable que se cayera uno. Mucho menos que se cayeran 2, ¿no? Imposible que se cayeran los 3, ¿no? A su vez, los resultados de las 3 muestras se enviarían a un centro de cómputo en donde serían analizados por el comité técnico. O sea, la idea fue algo así de, si las empresas tienen cierta confianza y cierta precisión, pues nosotros con todo junto pues tendremos más confianza o al menos más precisión. La jornada electoral del 2 de julio transcurrió con los problemas acostumbrados, la gran incertidumbre de la población y, por supuesto, la bien ganada desconfianza. ¿Por qué no pudieron gastar en boletas para que pudiéramos votar? ¿Cómo fue tantos millones que se gastaron para que en realidad hagamos nuestro derecho? Para eso gastaron tanto dinero, para que nosotros hiciéramos lo que estamos haciendo hoy, la democracia y hacer nuestro derecho del voto. Gente de todo el país, somos gente que hemos recorrido desde la mañana cada una de las casillas especiales, intentando... ¡Fraude! 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 Mientras los escrutadores en cada casilla contaban los votos, el equipo del PREP y el Comité Técnico del Conteo Rápido empezaron su trabajo. Recuerdo que fue emocionante que a las 8 de la noche se oyó un gran aplauso y es que todos nuestros centros estaban funcionando. Habíamos dado de alta al 100% de nuestros centros de acopio y en ese momento empezaron a llegar las primeras actas. Muy buenas noches, señoras y señores. Ha concluido la jornada electoral. Este ha sido un día muy importante para la vida del país. Siendo las 8 horas de la noche con 1 minuto, hora de la Ciudad de México, ya han sido cerradas las casillas en la inmensa mayoría de los estados y distritos. A partir de esta hora, entra en operación el programa de resultados electorales preliminares. No hay ejercicio más transparente y confiable. A todos los ciudadanos mexicanos los invito a mirar los avisos que han sido puestos en los domicilios donde estuvieron las casillas. Tomen nota de ellos, pues ese resultado lo podrán ver exactamente igual en unos cuantos minutos desplegados en las computadoras del PREP. No hay posibilidad de alteración. A partir de esta hora, ustedes y nosotros seremos testigos de la llegada, la suma y la conformación de los resultados electorales, es decir, de cómo se dibuja la voluntad nacional mayoritaria. A las 11 de la noche volveremos a enlazarnos en cadena nacional. Para entonces esperamos tener ya los resultados federales de nuestros 3 conteos rápidos. A partir de las 8 de la noche empezó a llegar la primera información.
Existía un gran apoyo de equipo de cómputo para estar conectados con las 3 compañías que participaron, que fueron Gallup, Verumen Asociados y Aldunsi. Era como consigna que no tuviéramos ninguna idea de comunicación al exterior para, bueno, aunque las herramientas no estaban planteadas para eso, no tener ningún sesgo. Estábamos, de hecho, en el sótano de uno de los edificios del IFE, así como un búnker, y no entraba más información que la que nos llegaba de las muestras. Cada muestra que nos llegaba la procesábamos y teníamos resultados, por ejemplo, sobre la distribución geográfica de la muestra, para estar seguros de que iba cubriendo a todo el país. Verificábamos la distribución entre urbano y rural. Y para cada una de las muestras de las empresas hacíamos inferencia por separado y luego las juntábamos como si fuera una sola muestra, porque realmente eso era lo que era. Fue una sola muestra que dividimos en 3. Y entonces verificábamos la consistencia de los resultados de cada una de las 3 muestras por separado con la de la muestra integrada. Y calculábamos intervalos de confianza para cada uno de los partidos. Calculábamos qué proporción de población ya nos había votado y como consecuencia qué proporción de abstencionismo había. Y también calculábamos cuántos faltaban por votar y dada la participación urbana-rural que la separábamos, cuántos votos podríamos esperar. Entonces, con todos esos elementos íbamos monitoreando cómo iba comportándose la estimación para cada uno de los partidos y cómo iban comportándose los intervalos de confianza. En este momento no podemos todavía confirmar oficialmente que hemos ganado la presidencia de la República. Habrá que esperar confirmaciones oficiales hacia las 11 de la noche, en que serán presentados los conteos rápidos realizados al cierre de las casillas. Yo creo que a las 8:30 ya teníamos bastante certidumbre de lo que iba a suceder, que es lo que realmente pasó, pero bueno, a esa hora todavía teníamos muy poca porcentaje de muestra acumulado. Usualmente en todo ejercicio de muestreo uno sale hasta que termina la muestra. Y aquí no. Aquí el ejercicio realmente fundamental fue salir con la información que nos había llegado hasta las 22 horas, 22:15. Y con eso decidir si era suficientemente válido como para poder dar el salto inferencial. La preocupación fundamental era en qué momento la muestra ya es representativa. Teníamos el apoyo de un grupo de geógrafos del propio IFE, del Registro Federal de Electores, con computadoras especializadas, programas especializados, donde a mí francamente me maravillaron del grado de tecnología que tienen. Podíamos ver en cualquier momento cómo estaba distribuida la muestra en forma geográfica para cada una de las empresas o la muestra global. En términos geográficos, entonces podíamos ver con colores, todavía nos falta toda la parte del norte, del noreste, del sureste, todavía no es representativa. Ya está bastante bien cubierto todo. Y sucedió que, por ejemplo, con una empresa todavía faltaba un pedacito, pero otra empresa sí lo tenía. Entonces, en un momento dijimos, ya está bastante bien, sí podemos ya dar una respuesta. Está clara la diferencia y ya podemos decir que la muestra es representativa. Los estadísticos estábamos preocupados en ver si lo que faltaba se localizaba en alguna sección muy especial del país, donde se supiera que a lo mejor hay un voto muy fuerte respecto a tal o cual partido. No voy a mencionar estados, ni voy a mencionar distritos, pero con un sistema geográfico de representación de lo que venía de la muestra, eso precisamente el doctor Rubén Hernández sí lo estaba viendo, decía, no, pues todo se ve parejo, lo que ha llegado de la muestra representa rurales, urbanas, las cuotas van bien, ¿no? Las proporciones se ven bien. Adelante. Y entonces con el 60% ya se tomó la determinación de decir, miren, ya con la evidencia que se recibió, ya. Éramos conscientes que estábamos haciendo historia en este país, ¿no? Declarando a través de una encuesta, entre comillas, ganador. Ya sabemos que desde el punto de vista legal no tiene ninguna validez,
pero bueno, pues formalmente la autoridad estaba asumiendo nuestros resultados como los de la autoridad. Buenas noches. Como estaba planeado, en este tercer segmento vamos a dar a conocer los datos de la elección para presidente de la República. Lo que vamos a ofrecer son los resultados de nuestros conteos rápidos. A las 11 de la noche, el consejero presidente del IFE apareció en la televisión con los resultados del conteo rápido. Era la primera vez en la historia que en México se hacía un pronunciamiento electoral oficial a partir de una muestra estadística. La probabilidad de que se hubiera estado cometiendo un error, pues no sé, yo en lo particular tenía un pequeño programa y la estuve evaluando, aún considerando que las desviaciones eran quizás un poquito más grandes de las que ya habían estimado algunos colegas, y pues yo la estimé en un 1 al millar. O sea que podíamos estar 99.9% seguros de lo que se estaba afirmando. El Comité Técnico del IFE nos señala que a partir de los 2 conteos rápidos se puede establecer la siguiente conclusión. Con base en los conteos rápidos de las 2 empresas, existe suficiente evidencia estadística como para indicar una tendencia para identificar a los 3 primeros lugares. Bueno, yo intenté combinar un lenguaje llano que entendiera todo el mundo y hablar con la mayor precisión. Y para hablar con la mayor precisión, pues requería de los, digamos, de los códigos de la estadística. Pero la idea era que el texto que se había preparado, pues lo pudiera entender cualquier gente, ¿no? Ahora, ¿por qué utilizamos los rangos? Porque como nos decían nuestros asesores en materia estadística, el mismo comité técnico, pues una muestra es eso, una muestra que trabaja en rangos. Es decir, que los resultados que arroja nos dice la votación de tal partido y tal candidato oscilará entre X y Y. La votación del otro candidato oscilará entre A y B. Y eso fue lo que dijimos. Ahora, como en la votación más baja previsible del primer candidato y la más alta previsible del segundo candidato no había intersección, era que pudimos afirmar que estadísticamente pues no había vuelta de hoja, que ya podíamos hablar de un ganador, ¿no? Si las distancias eran suficientes entre los candidatos, podíamos tener certeza estadística prácticamente plena ante el país, con nuestros mejores científicos de México diciéndonos, sí, sí, puedes decir eso, sí, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Te doy, todos estos científicos diciéndonos, te damos nuestra palabra, científicamente está probado, que tú puedes decir eso con un grado de confianza muy alto y no te vas a equivocar. Y esa encuesta se hizo y fue maravillosa y logró darle certeza al país muy rápido. Eso generó un reconocimiento entre actores muy rápido, algo fantástico en un juego democrático, que los actores que pierden reconozcan su derrota y que los victoriosos dignifiquen a sus contrapartes, que el presidente haya salido en ese gesto de civilidad política extraordinario a dar un anuncio al país de lo que acababa de decir el IFE, y él fue respetuoso de siempre esperar a que la autoridad electoral se pronunciara para él salir al público a dar una opinión como presidente de la República, como jefe del Estado. En fin, ese momento estadístico, ¿no?, de precisión científica que solamente estos instrumentos de la ciencia pueden ofrecer, se pone al servicio de la democracia, de la transparencia, del juego competitivo en elecciones. Y eso yo creo que fue un gran servicio que la ciencia le hizo a México, como muchos otros que tienen que ver también con las elecciones, ¿no? México ha vivido una jornada electoral. Unos minutos después del pronunciamiento del IFE, Ernesto Zedillo apareció también en la televisión. Finalmente, los candidatos del PRI y del PRD aceptaron su derrota y el ganador se fue a celebrar. Durante todo ese tiempo, el programa de resultados electorales preliminares funcionó ininterrumpidamente, aun cuando en algunos momentos el flujo de información llegó a superar lo esperado. Los CEDATs estuvieron tan bien capacitados que aunque nosotros habíamos considerado estar sobrados con 1.300 transacciones por minuto, las capturistas nos rebasaron. O sea, a futuro hay que pensar que las capturistas pueden ser mejores que 1.300 y entonces ampliar un poquito. Hubo sí un momento en que hubo que decirles, por favor, un poquito más despacio para que nos dé tiempo de procesar toda esa información, ¿no? Gracias al PREP,
Durante la noche, los electores de todo el país pudieron certificar por Internet los resultados de sus propias casillas. Muy buenos días. Al amanecer de este 3 de julio, el programa de resultados electorales preliminares ha reunido ya la gran mayoría de los resultados de las 3 elecciones federales. Tenemos datos ciertos de lo ocurrido en 95.592 casillas, el 84% del total, por lo que ya solo nos queda por computar un 16% de estos resultados preliminares. Yo estoy convencido que el programa de resultados electorales preliminares ha sido un factor fundamental, no quiero decir el único, pero sí quiero decir un factor fundamental en la credibilidad de los procesos electorales en 1999, en 1997 y en el 2000. ¿Por qué? Porque cuando la ciudadanía se ha dado cuenta que los resultados que se han dado a conocer inmediatamente al cierre de las casillas, inmediatamente posterior al cierre de las casillas, han sido muy similares, con un margen de error mínimo y con un margen de variación en las composiciones finales realmente insignificante, pues la gente se ha dado cuenta que no hay un momento en el cual se puedan adulterar los resultados. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de una elección es la posibilidad de que todos los actores puedan conocer con precisión qué sucede. Eso es realmente lo más importante. Todos pueden saber con precisión qué sucede, menos una cosa, que es que los que están votando lo están haciendo libremente. Entonces, es el único acto absolutamente secreto. Todo lo demás tiene que ser absolutamente público y transparente. Yo creo que es uno de los aspectos también en donde más ha abonado el IFE a la técnica electoral. Es interesante observar que varios países de América Latina le han pedido al Instituto Federal Electoral que les explique cómo funciona su programa de resultados electorales preliminares, porque se considera ejemplar el modo en que la rapidez estadística puede generar efectos políticos, ¿no? Bueno, si no tuviera confianza en la ciencia, no hubiéramos hecho todos estos ejercicios. Hubiéramos llamado a algún brujo de Catemaco, pero no es el caso. Yo creo que la ciencia ha dado muy buenos resultados en su aplicación en el Instituto Federal Electoral y específicamente estas disciplinas que tienen que ver con la matemática, con la estadística, a nosotros nos han sido muy útiles. Entonces, las destrezas científicas estaban ahí, había que convocarlas y yo creo que han dado muy buenos resultados. Por supuesto que es un orgullo para esta universidad en que la actividad relevante que tuvo en las elecciones, en los dos lados, en el conteo rápido y en el PREP. Yo creo que cuando los universitarios nos demos cuenta de lo que tenemos, seamos más críticos de nuestras actividades y seamos más humildes en conocer las necesidades de la sociedad, vamos a presentarnos de otra manera y la percepción va a cambiar. Pero para que la percepción cambie, tiene que empezar por dentro de esta universidad. Y en eso, este proyecto yo creo que ayudó significativamente bien. Muchas veces la sociedad, en boca de sus representantes, dicen, ¿para qué me sirven las matemáticas? ¿Cómo se vinculan las matemáticas con el país? Los jóvenes echen un ojo a las elecciones, ¿no? Y eso es lo interesante, que no es posible predecir cómo una disciplina científica va a impactar a la sociedad hasta que llegue el momento. Y si se actúa con mente de tipo empresarial, buscando las aplicaciones inmediatas y a corto plazo, se van muchas oportunidades. En muchos lados del mundo es obvio que los científicos están cerca de la solución de problemas. Ojalá esto sirva para que también en México estemos más cerca de que la industria, el gobierno y otras organizaciones sociales sepan que también podemos ayudarles a resolver problemas.